Estoy pensando en un libro de David Toscana, es un autor relativamente novedoso, ¿no? Todavía no está en el canon. David Toscana es un autor que muy sugerente con su sentido del humor eh, y hemos trabajado con un librito que más bien antes lo leímos con mucho agrado, que se llama El último lector. Es un libro que eh, no voy a delatar de qué trata o cómo termina, pero es un libro que ficcionaliza un poquito el asunto de la percepción de los lectores literarios, que bajo, un poquito como el asunto del Quijote, bajo la inspiración, la influencia de lo que han leído, edifican, su forma de comportarse. Entonces, sin que esto sea un tratado filosófico sobre la ficción literaria, la novelita de Toscana, El último lector, la recomiendo mucho porque es muy amena, es muy divertida, aunque el tema es muy serio. Es un tema muy incómodo, muy serio. Se trata de la desaparición de una niña, pero como Toscana lo hace, siempre le pone unos rasgos de un humor ácido, de un humor negro, muy interesante. Siempre lo localiza hacia el norte de México, con toda esa mentalidad en torno a los pueblos del norte, a nuestros vecinos del propio México en el norte. Entonces, es una lectura que sí, filosóficamente hablando, nos da un ejemplo primordial, actualizado. Para no leer al Quijote, basta con que lean entonces a David Toscana. Si reconocemos la relación tan peculiar que nosotros tenemos con nuestra espiritualidad humana, no hablo de religión, no hablo de educación, no hablo de buenos sentimientos o de buenos ejemplos, que esos los vamos como teniendo sin querer queriendo a lo largo de nuestra vida cultural. Yo creo que la lectura es un ejercicio de ensayo. En la lectura ensayamos, sin movernos de nuestro sitio, ¿no? Ensayamos los límites y alcances del espíritu humano. También ensayamos sus bajezas, ensayamos sus potencialidades y yo creo que aquí hay una inversión a muy largo plazo, pero con resultados inmediatos, de cómo podemos ir edificando con el acto de lectura eh, esto que en la vida real no alcanzamos a solventar. Es decir, en la vida real, mi trato en la vida cotidiana, en el transporte público, en casa, en el mercado, en la escuela, caminando, conviviendo, no alcanza de educarme, o no alcanza, la vida real no alcanza a formar mi espíritu como si lo encuentro en los actos de lectura. Entonces, es como una escuela privadísima, particular de la vida misma. Entonces yo creo que sí, leer, leer es importante, e incluso igual, aunque digamos haya un sector o que alguien diga es que yo no leo porque me aburro, yo creo que eso es clave. Aburrirse es fundamental para empezar a edificar nuevos sentidos. Entonces, vale la pena. Lean aunque se aburran, aunque se queden dormidos. Van a ver que lo que sueñan después de la lectura será muy edificante. Voy a sugerir algo que creo que está muy ligado a la forma, a nuestra idiosincrasia. Fíjense, nosotros somos como mucho, somos como pueblo, ¿no? Como nación, de alguna forma, dentro de toda esta heterogeneidad. Todos compartimos más o menos algunos principios que nos edifican y que nos identifican precisamente como mexicanos, ¿no? Eso es el sabor. Yo creo que estamos muy ligados a los sabores, a los aromas, a los colores, y al mismo tiempo de que somos así como un pueblo muy estético, o con un anhelo y claro, con despliegues
de gusto estético muy fuertes, muy interesantes o muy evidentes, como la cocina, ¿no? Nuestros colores, la cocina, nuestro folclore, en fin. Al mismo tiempo somos un pueblo bien resistente a la intemperie, a la hostilidad, al maltrato económico, al abandono del Estado. Entonces, yo creo que si sopesáramos esa doble condición, yo creo que es muy latinoamericana, o sea, esto de la fantasía y el color, el sabor de nuestras tradiciones, de aquello que nos une folclóricamente, y esta resistencia política, este aguante de salud pública, ¿no? Este aguante psicológico, el horror que tenemos ante los horrores que nos acechan en México, en fin, yo creo que en esa combinación el fomento a la lectura tendría que ir más o menos privilegiando esos dos componentes, ¿no? Uno, bajo la tremenda urgencia de que el Estado se ocupe espiritualmente también de, de la gente, no en el sentido de que el gobierno nos indoctrine en algo, sino de que el Estado garantizara en ese sentido que el acceso a la lectura no tiene que ser un acceso privilegiado como el que se lleva a cabo cuando hacemos efectivo los comerciales de la Gandhi, ¿no? O sea, eso de leer para instrumentalizar una especie de anhelo no tiene ningún sentido. Yo creo que el fomento a la lectura tiene que venir desde que nos descubran a nosotros, no desde este racismo positivo que impera en México, de que leer es elitista, leer es para gente con otro tipo de nivel económico, y que por ahí, ¿verdad? Nos dicen, si no tienes nada, si eres pobre, si vienes de estructuras débiles socioeconómicas, lee 10 minutos y verás que tu vida cambia. Yo creo que por ahí no van estos fomentos a la lectura. Los fomentos a la lectura tienen que ser genuinos, descubriendo las cualidades de nuestra idiosincrasia. En ese sentido, también es muy difícil, y lo entiendo, es bien difícil llegar a un lugar, a un buen café, a un buen sitio sombreado, sin que el propio ruido de nuestra idiosincrasia nos distraiga. En una fondita donde comes muy rico no puedes leer tampoco, porque los que atienden la fonda tienen el canal de las estrellas a todo volumen, ¿no? Entonces también es muy difícil fomentar la lectura en esta particularidad tan folclórica que tenemos los mexicanos, de querernos estar divirtiendo, entre comillas, todo el tiempo con el televisor encendido. O sea, también es una cuestión de autoconciencia, ¿no? En esos grados, ¿no? Yo creo que es compartido el asunto. No voy a mencionar a ningún clásico, ¿no? No, yo lo que recomendaría mucho a nuestros estudiantes es que sigan sus intuiciones de gusto, sigan sus intuiciones, sigan las recomendaciones de sus profesores, pero no quizá no en ese sentido de reproducir artificialmente modelos, ¿no? Nos dicen, lea fulano de tal, que es un clásico de la literatura universal. Dejemos los clásicos a un lado en este sentido, en esta charla privada, en donde esperamos algunas alternativas, ¿no? Y no reproducir lugares comunes. Yo creo que nos hacen buenos lectores leer libros en donde quizá por nuestra configuración social ya nos ha familiarizado o los hemos conocido a través de películas, ¿no? Yo no tengo nada en contra de Harry Potter, absolutamente no. Y en ese sentido yo reconozco el valor agregado que tiene nuestro gusto
por el cine, por las series televisivas, me refiero como mexicanos, ¿no? Nos encanta la ficción del séptimo arte, nos encanta. Entonces yo creo que estas novelas relacionadas a películas suelen ser muy valiosas para recuperar estos gustos perdidos, ¿no? Ahora que estamos buscando alternativas. Si yo les digo, ay, cómprense una biblioteca clásica en Gredos, en Madrid, o algo así, eso no tiene sentido, ¿no? Yo diría, consíganse de sus películas favoritas los guiones, ¿no? Y de ahí indaguen, como decimos también como un lugar común, el libro es mejor que la película, ¿no? Entonces yo creo que eso funciona. Sí, mi biblioteca ideal tampoco está llena de clásicos, ¿no? Yo creo que la biblioteca ideal es aquella que se va conjuntando a través de los años, a través de estos libros en donde uno sabe cada uno cómo llegó al librero, ¿no? Este libro lo conseguí en tal situación, este libro me lo regalaron, este libro lo tomé prestado y nunca lo devolví, ¿no? Este libro lo conseguí en una librería de viejo a tal o cual precio. En un sentido concreto, en una idea concreta, yo creo que la biblioteca ideal es aquella cuyos volúmenes tienen todavía un recuerdo memorístico de nuestra búsqueda literaria, de nuestras dudas literarias, y por supuesto también una biblioteca ideal que contenga todos esos libros que nunca vamos a leer, pero que necesitamos que estén ahí en ese lugar de nuestra biblioteca. Porque el día que ustedes me preguntan, profe, ¿no tendría un libro de Chekhov con tal y tal cuento? Bueno, no lo he leído, pero ahí está el libro, y entonces esa es la biblioteca ideal, aquella que tiene los volúmenes que ustedes necesitan.